costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué chiva compartir con ustedes. Aquí va otra entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy un tema denso, crucial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de entrar en materia, quiero agradecer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación que sirve como cimiento de este episodio. Y para navegar estas aguas complejas, me acompaña nuestro panel de siempre, Ricardo, nuestro estratega corporativo, Andrea, con su pragmatismo que nos ancla a la realidad, Eva, nuestra brújula moral, la conciencia humana del grupo, Henry, el crítico social que nunca nos deja acomodarnos, y Paula, nuestra catalizadora, lista para encender el debate. Hoy comenzamos por el principio, por los cimientos, los fundamentos históricos y evolución de la Comisión Interamericana. Gracias, Flor. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿fue un nacimiento por convicción o por conveniencia? El material habla de conciencia colectiva tras las dictaduras, pero fue realmente un despertar moral de los estados o una jugada geopolítica para gestionar la imagen internacional en plena Guerra Fría. Paula, yo creo que no se puede deshumanizar su origen. Nace del dolor. La Declaración Americana de 1948, aunque no fuera vinculante, fue la primera vez que el continente entero articuló una verdad. Hay derechos que preceden al Estado. Fue un acto de reconocimiento a las víctimas. Era decir, lo vemos, su sufrimiento importa y no debe repetirse. Era establecer un norte ético, un ideal al que aspirar, incluso si las herramientas para llegar ahí eran imperfectas. Un norte ético muy conveniente, Eva. Un ideal sin consecuencias. Un Estado puede firmar una declaración poética sobre la dignidad humana por la mañana y torturar disidentes por la tarde. El origen preconvencional de la Comisión en 1959 lo confirma. Se creó como un órgano de promoción o no de protección. Era un club de debate, un ente que podía hacer informes que luego los gobiernos podían archivar convenientemente. Fue una forma de apaciguar la presión internacional sin ceder un ápice de soberanía. Henry lo ves como hipocresía, pero yo lo veo como estrategia. Ningún Estado soberano, especialmente en ese contexto, iba a someterse voluntariamente a un tribunal supranacional con poder real de la noche a la mañana. La creación de la CIDH como un órgano blando fue un primer paso calculado. Es un principio de negociación, se establece un marco, se genera confianza institucional y luego incrementalmente se le otorgan más facultades. El salto de 1965, autorizándola a recibir peticiones, no habría sido posible sin la existencia previa de esa estructura, por débil que fuera. Exacto, Ricardo. La pragmática nos dice que fue una evolución, pero ese cambio en 1965 es la clave. Pasar de la teoría a la práctica. De repente un individuo puede denunciar a un Estado. Eso es un cambio de paradigma. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo una comisión que ahora podía recibir denuncias pero sin un tratado vinculante que definiera claramente sus poderes y las obligaciones de los Estados? ¿Qué tan sólida era realmente esa nueva autoridad? ¿En qué se basaba su poder para exigir respuestas? Andrea, tu pregunta nos lleva directamente al siguiente hito, el Pacto de San José de 1969. Esa es la respuesta a la solidez de su autoridad. Exactamente. Es pasar de la autoridad moral a la autoridad legal. La Convención Americana es el contrato. Establece las reglas del juego, las obligaciones claras para los estados que la ratifican y fundamentalmente crea la Corte Interamericana.
Ya no es solo una recomendación, es una obligación justiciable. Para un pragmático, este es el momento en que el sistema adquiere verdadera tracción. Y es la culminación de un largo camino. Es decirle a las víctimas, ahora no solo los escuchamos, ahora podemos llevar su caso ante un tribunal. La creación de la Corte es la promesa de una sentencia, de una reparación que va más allá del papel. Es la materialización de la justicia que se prometió en Bogotá décadas antes. Es la esperanza hecha institución. Una esperanza con letra pequeña. El pacto es un avance, sin duda. Pero no olvidemos que se firmó en el 69 y entró en vigor casi una década después, en el 78. ¿Por qué tanta demora? Porque los estados le temían. Y muchos, hasta el día de hoy, no lo han ratificado o lo han hecho con reservas que limitan su alcance. Se crea un sistema robusto, sí, pero solo para un club selecto de países. Pero incluso esa estructura de club, como la llamas, Henry, es un diseño inteligente. Creó un sistema de incentivos. La ratificación se convirtió en una señal de compromiso con el Estado de Derecho. Y al formalizar a la Comisión y crear la Corte, se estableció una arquitectura institucional completa, un filtro y una instancia judicial. No es perfecto, pero es un sistema completo y funcional desde una perspectiva de diseño organizacional. Eso nos deja con una pregunta fascinante sobre ese diseño. Si la Convención solo obliga a los estados que la ratifican, ¿qué pasa con los que no lo hacen, como Estados Unidos o Canadá? ¿Significa que la Comisión tiene un poder sobre unos países y un poder diferente, quizás menor, sobre otros? Y Paula, con esa pregunta tocas el corazón del diseño institucional. Ricardo, ¿cómo se resuelve esa aparente contradicción? No es una contradicción, es un diseño estratégico brillante. Aquí entra la doble naturaleza jurídica de la Comisión. Para los estados, parte del Pacto de San José, la Comisión opera bajo la Convención con un camino claro hacia la Corte. Pero para los que no, como Estados Unidos o Canadá, su autoridad emana directamente de la Carta de la OEA. En esos casos, el marco legal que aplica es la Declaración Americana de 1948. Esto le da a la Comisión competencia universal sobre todos los miembros de la OEA, sin excepción. Es una red de seguridad jurídica. Una red, sí, pero con un poder de coerción muy distinto. En la práctica, para un Estado que no ha ratificado la Convención, las recomendaciones de la Comisión son eso, recomendaciones. Tienen peso político, moral, mediático, pero no la fuerza vinculante de una posible sentencia de la Corte. Entonces, el poder de la Comisión es situacional. Es una herramienta de alta precisión en un país y un megáfono de alta resonancia en otro. Llamémoslo por su nombre. Es un sistema de justicia asimétrico. Permite a los países más poderosos del hemisferio participar y fiscalizar a los demás, sin someterse ellos mismos al escrutinio más riguroso del sistema contencioso. Crea un estándar para América Latina y otro más laxo para América del Norte. Es una arquitectura que, intencionalmente o no, refleja y perpetúa las relaciones de poder existentes en el continente. Pero incluso ese megáfono, Henry, salva vidas. El hecho de que la Comisión pueda emitir un informe sobre la situación de los migrantes en la frontera de Estados Unidos o sobre la violencia policial, aunque no termine en la Corte, pone una luz potentísima sobre esas violaciones. Otorga legitimidad a las luchas de las víctimas y de la sociedad civil. Es una herramienta de visibilización y presión que no podemos subestimar. Este diseño dual, que le otorga un poder que se adapta al Estado que tiene enfrente, pone una responsabilidad inmensa en las 7 personas que la conforman. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son exactamente los comisionados que manejan esta maquinaria tan compleja? Precisamente, Paula, es así. La estructura está diseñada para responder a esa complejidad.
Hablemos de la sala de máquinas. Es un diseño pensado para garantizar la independencia y la calidad técnica. 7 comisionados elegidos a título personal, no como embajadores. La clave es el perfil, alta autoridad moral y reconocida versación en derechos humanos. No es un puesto para políticos retirados, es para expertos. El que sean elegidos por la Asamblea General de la OEA les da un respaldo multilateral que blinda su legitimidad. Un blindaje con fisuras. No olvidemos que son los gobiernos quienes proponen a los candidatos. Podemos ser tan ingenuos para pensar que no hay cabildeo o que no hay negociaciones políticas detrás de escena. La independencia es el ideal, pero el proceso de nominación está inherentemente politizado. Se busca un experto, sí, pero un experto que no sea demasiado incómodo. Pero la historia nos ha demostrado que esa independencia se ejerce, Henry. Hemos visto comisionados enfrentarse a sus propios países o a las grandes potencias con una valentía incuestionable. Su mandato es con los derechos humanos, no con quien los propuso. Y la diversidad geográfica y jurídica que se exige en su composición enriquece enormemente el debate. Y en la práctica, los 7 comisionados son la junta directiva. El trabajo del día a día, la verdadera maquinaria, es la secretaría ejecutiva en Washington. Son los abogados y especialistas permanentes quienes reciben las peticiones, preparan los proyectos de informe, organizan las visitas. Ellos son la memoria institucional. Si la comisión es eficiente, es gracias a ellos. Si tiene retrasos, también es su cuello de botella. Entiendo. Tenemos a los comisionados como el cerebro y la cara visible, y a la secretaría como el sistema nervioso que procesa miles de casos. Y el combustible de todo este sistema son las denuncias. Esto nos lleva al corazón de su función. Como una persona común, una víctima, logra que esta enorme estructura la escuche. Y esa es la pregunta del millón, Paula. ¿Cómo se abre esa puerta? Hablemos del sistema de peticiones. Los revolucionarios que la puerta es inmensa. El artículo 44 dice que cualquier persona o grupo de personas puede presentar una petición. Ni siquiera tienes que ser la víctima directa. Una organización, un vecino, un familiar. Es un mecanismo de solidaridad colectiva. Le da poder a la sociedad civil para proteger a los más vulnerables, a quienes han sido silenciados o están en riesgo. Una puerta ancha, sí, pero con un protocolo de entrada muy estricto. Y el primer filtro es el agotamiento de los recursos internos. No puedes ir a la comisión si no has peleado y perdido en todos los tribunales de tu país. Es un principio de subsidiariedad lógico, pero en la práctica es una maratón judicial y financiera que puede durar años. Lógico para el sistema, Andrea, pero es un muro para la víctima. Le estás pidiendo a alguien que ha sido abusado por el Estado que confíe y agote un sistema de justicia que es en muchos casos cómplice o inoperante. Es un requisito que perpetúa la injusticia. ¿Cuántos se rinden en el camino? ¿Cuántos no tienen los recursos para empezar? Pero sin ese filtro el sistema sería inviable. Henry, se inundaría con miles de casos que deberían resolverse a nivel nacional. Es una cuestión de eficiencia y de respeto a la soberanía. El sistema interamericano es el último recurso, no la primera instancia. Debe serlo para mantener su legitimidad y su enfoque en casos graves y estructurales. Pero el sistema es más sabio que eso. Reconoce la falla. Por eso existen las excepciones. Si no hay debido proceso, si te impiden el acceso a la justicia, o si hay un retardo injustificado, puedes ir directamente. Esa es la válvula de escape que salva el mecanismo de ser una farsa burocrática. Es el reconocimiento de que a veces la justicia nacional es una ilusión. Entendí. El sistema de peticiones es una herramienta poderosa pero reactiva.
que se activa cuando el daño ya está hecho o es inminente. Pero ¿cómo hace la comisión para tomar el pulso a la situación de un país en su conjunto? ¿Cómo va más allá del caso individual para ver el panorama completo? Y para eso, Paula, la comisión sale de la oficina. Entramos en sus funciones de monitoreo. Aquí es donde la comisión se vuelve tangible, humana. Las visitas sin loco. No es leer un expediente, es ir a Argentina en 1979, en plena dictadura, y entrar a los centros de detención. Es recibir miles de denuncias de madres desesperadas. Es ponerle un rostro al horror y documentarlo para que el mundo lo vea. Esa visita fue un faro de luz en la noche más oscura. Le demostró a la dictadura que no actuaba en un vacío, que había ojos observando. Un faro, sí, pero uno que el dictador tiene que autorizar para que se encienda. Las visitas requieren la anuencia del Estado. Son una herramienta poderosa, no lo niego, pero no son una auditoría sorpresa. El Estado puede maquillar la realidad, preparar un tour guiado por el horror que quieren mostrar. Su impacto es innegable, pero su alcance está condicionado por la voluntad política del violador. Por eso el verdadero poder a largo plazo está en los informes. Las visitas generan el impacto mediático, pero los informes de país son el diagnóstico integral. Analizan la legislación, las políticas públicas, las prácticas institucionales. Son la hoja de ruta que le dice a un Estado, aquí están sus fallas estructurales y aquí tiene recomendaciones concretas para solucionarlas. Es un instrumento técnico, no solo testimonial. Y esa hoja de ruta no se queda en una biblioteca, Ricardo. Incluye en la diplomacia, en las decisiones de inversión, en la ayuda internacional. Un informe negativo de la CIETACHI tiene un costo reputacional y económico real para un país. Es ahí donde el monitoreo se convierte en una palanca de cambio tangible más allá de la condena moral. Entonces tenemos una visión macro de país. Pero la realidad es que hay problemas que son transversales y extremadamente complejos. La libertad de expresión, la situación de los pueblos indígenas, la violencia contra la mujer. Basta un informe general para abordar a fondo esas realidades tan específicas. No, Paula, no basta. Y la comisión lo entendió. Por eso creó una de sus herramientas más influyentes, las relatorías especializadas. Es una evolución lógica hacia la especialización. Un informe general no puede tener la profundidad necesaria para temas tan técnicos. Crear relatorías temáticas es como crear unidades de negocio expertas. La Relatoría para la Libertad de Expresión, por ejemplo, ha desarrollado una doctrina jurídica que es referente mundial. Es una optimización de recursos y conocimiento. Pero va más allá de la optimización, Ricardo. Es un acto de reconocimiento. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, creada en 1990, fue pionera. Dijo, sus problemas no son un apéndice, son centrales y requieren atención dedicada. Ha sido clave para construir estándares sobre el derecho a la consulta previa y la protección de territorios, dándoles herramientas jurídicas específicas para su lucha. Herramientas que a menudo vienen con financiamiento externo, y ahí está el problema. Muchas de esas relatorías dependen de contribuciones voluntarias. ¿Podemos realmente hablar de una agenda independiente cuando los donantes pueden tener sus propias prioridades? Esto genera una vulnerabilidad y puede crear la percepción de que la comisión se enfoca más en los temas que tienen financiamiento que en otros igualmente urgentes. Pero los resultados son innegables, Henry. La nueva Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales está abriendo un campo crucial conectando medio ambiente y derechos humanos. Esto demuestra que el sistema evoluciona para responder a los desafíos del siglo XXI Se crean estándares, se generan informes temáticos que guían a los estados. Entiendo.
Las relatorías profundizan, establecen estándares y miran a largo plazo. Pero toda esta estructura de informes y análisis es, por naturaleza, lenta. ¿Qué pasa con la urgencia? ¿Qué hace la comisión cuando el riesgo no es una tendencia a largo plazo, sino una amenaza de muerte para mañana? Para la urgencia, Paula, la comisión tiene su sala de emergencias, las medidas cautelares. Es el chaleco salvavidas del sistema. No esperan a que se consume la violación. Actúan para prevenir un daño irreparable. Cuando un defensor de derechos humanos, un líder indígena o un periodista recibe una amenaza de muerte, no hay tiempo para un proceso de años. La medida cautelar es ese llamado urgente al Estado que dice proteja a esta persona ahora. Es el mecanismo más directo y visible para salvar vidas. Un chaleco salvavidas que el Estado decide si te lo lanza o no. Y hay que ser precisos, formalmente no son tan vinculantes como las medidas provisionales que ordena la Corte. Su efectividad depende de la buena fe y la voluntad del Estado. En la práctica son una herramienta de presión política y mediática potentísima. Ningún gobierno quiere aparecer en las noticias por ignorar una medida cautelar y que luego asesinen al beneficiario. Pero esa dependencia de la buena fe, su talón de Aquiles. Un Estado puede simular que cumple, puede ponerle una patrulla fuera de la casa al defensor amenazado, pero esa misma patrulla puede no ver a los que pasan en moto. Se convierte a veces en un teatro de protección que le da una falsa seguridad a la víctima y un escudo de relaciones públicas al Estado. Yo lo veo diferente, Henry. No es buena fe, es cálculo de riesgo. Ignorar una medida cautelar es una señal de desafío directo al sistema. Aumenta exponencialmente la probabilidad de que la comisión considere que no hay voluntad de cooperación y decida llevar el caso a la Corte. Es una advertencia. Entonces, la medida cautelar es una advertencia. Y si el Estado la ignora, ¿cuál es el siguiente paso? Es ahí donde la comisión decide pasar el caso a una instancia con dientes más afilados, como la Corte. Exacto, Paula. Y ahí entramos en la relación más fascinante y a veces tensa del sistema, la sinergia entre la comisión y la Corte. Es una sinergia de diseño. La comisión es la puerta de entrada y el filtro. De miles de peticiones, solo las más paradigmáticas, las que tienen mérito y donde el Estado no ha cumplido, llegan a la Corte. Es un mecanismo de eficiencia para no colapsar la instancia judicial. Sin ese filtro, el sistema sería insostenible. O este es un cuello de botella. ¿Cuántos casos con mérito se quedan en el camino porque la comisión decide no enviarlos? Esa decisión de someter a la Corte es un acto de poder inmenso y discrecional. Puede ser un filtro técnico, pero también puede ser un filtro político. La justicia para unos y un informe publicado para otros. Pero es una discrecionalidad necesaria, Henry. La comisión tiene que sopesar si un caso tiene el potencial de crear jurisprudencia, de generar un cambio estructural, no solo sobre la víctima individual, sobre el impacto regional. A veces la publicación de un informe de fondo tiene más presión política que una sentencia que tardará años en cumplirse. Es una decisión estratégica. Y cuando deciden ir a la Corte, asumen ese rol de ministerio público del sistema. No abandonan a las víctimas. Se convierten en la voz del interés público interamericano, argumentando por qué esa violación no solo afectó a una persona, sino que hiere la conciencia de todo el continente. Es la máxima expresión de su mandato protector. Entonces, lo que vemos es un sistema dual que es en sí mismo un acto de equilibrio. La comisión actúa como investigadora, mediadora, fiscal y filtro, todo en uno, antes de que el caso llegue a la instancia judicial final. Un equilibrio fascinante, Paula. Y con esa idea, cerramos nuestro recorrido de hoy. Hemos viajado desde sus fundamentos históricos y su evolución, entendiendo su nacimiento en medio del dolor,
Analizamos la consolidación normativa que trajo el Pacto de San José y su compleja doble naturaleza jurídica que le permite actuar en todo el continente. Desgranamos su estructura orgánica y funcional y cómo el sistema de peticiones individuales le da voz a las víctimas. Vimos su impacto con las funciones de monitoreo y la especialización de las relatorías temáticas. Exploramos el poder de las medidas cautelares para prevenir lo irreparable y, finalmente, la relación sinérgica con la Corte Interamericana. Eva, una reflexión final. Es un sistema imperfecto, lleno de desafíos, pero para miles de víctimas ha sido la diferencia entre el olvido y la memoria, entre la impunidad y la posibilidad de justicia. Es la última puerta que se toca, y el hecho de que exista, de que alguien al otro lado escuche, lo cambia todo. Gracias a todos. Un debate que sin duda continuará. Estimados escuchas, permanezcan con nosotros, porque en instantes tendremos el privilegio de escuchar en vivo la opinión del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. El reto más profundo a la dignidad humana no proviene necesariamente del poder político visible. Proviene de la erosión silenciosa de nuestra soberanía más íntima, la soberanía sobre nuestro propio pensamiento, nuestras propias decisiones y nuestra propia voluntad. La última frontera de los derechos humanos es el territorio de la mente. Sin mencionar a ningún actor en particular, debemos reconocer que vivimos inmersos en ecosistemas de influencia cuya complejidad y poder de persuasión no tienen precedentes en la historia humana. La autonomía, ese pilar sobre el que se construye todo el edificio de los derechos fundamentales, ya no puede darse por sentada. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la asociación, todos ellos carecen de sentido si el sujeto que los ejerce ya no es el autor soberano de sus propios anhelos. ¿De qué sirve el derecho a elegir si nuestras elecciones son sutilmente preconfiguradas por fuerzas que no comprendemos ni controlamos? Esto nos obliga a pensar más allá de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Estamos en el umbral de una nueva era que exige el reconocimiento de neuroderechos o, si se prefiere, el derecho fundamental a la libertad cognitiva. La Comisión Interamericana y los sistemas de protección deben evolucionar para convertirse en guardianes de este espacio interior. Su misión futura no será solo proteger al ciudadano del Estado, sino garantizar que cada persona conserva el derecho inalienable a ser el origen de sus propios pensamientos. Esto implica fomentar una nueva alfabetización sobre los entornos en que vivimos y establecer el principio jurídico de que la integridad psicológica es tan sagrada como la integridad física. Proteger la soberanía del yo no es una fantasía futurista. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.